Hoy vamos a ver perspectiva, el mundo. Si estamos hablando de esos planos, 1D es un punto en la hoja. 2D es plano, es ese plano cartesiano, alto y ancho. 3D es cuando Filippo Brunelleschi introduce ese punto de fuga donde las líneas convergen o salen para esos planos, primeros planos. Y es cuando tenemos perspectiva, profundidad en el cuadro, ver más allá de esas primeras impresiones. Y 4D es movimiento. Y hoy hemos puesto en el spot, por eso pongo esta forma de perspectiva. Cuando tú tienes unos primeros planos, no debes quedarte solo en esas imágenes grandes a primera vista del cuadro. Vas a afinar el ojo para ver lo invisible que puede ser lo esencial de ese cuadro, porque es que sin punto de fuga, insisto, punto de fuga es lo que está atrás, hacia donde se proyectan esas líneas y tengamos esos primeros planos. Entonces, hoy vamos a poner el spot en el punto de fuga. Donde esté el punto de fuga es súper radical para tener esos primeros planos en el cuadro. Mira la originación, los referentes. Venimos con la mochila de unos modelos, con unos criterios, una forma de ver, y cuando llegamos a otra parte, no nos quedamos anclados a esa manera, sino que nos abrimos a seguirla dando siempre para el bien propio y el bien común. Voy a invitarlos a que piensen en donde ponemos el punto de fuga es en la dimensión espiritual, que además de esas creencias religiosas, son esas creencias, valores apropiados que se llaman virtudes, nuestros principios, nuestros fundamentos, nuestras virtudes. ¿En dónde hemos puesto ese punto de fuga para que los primeros planos salgan de una u otra forma? Cuando yo hablo de una persona, personare, me queda sonando. ¿Qué me queda sonando? No, ese es un mentiroso, ese vive sacando disculpas, se conecta a Teams y la verdad es que ni aparece, o sea, ¿en dónde tiene su punto de fuga para que sean esas las primeras impresiones? Saber ubicar el punto de fuga para entender los primeros planos de una persona. Como has visto, esta materia se llama persona y sus acciones. Ver eso tan invisible a los ojos y aún así tan esencial, tan radical. En el punto de fuga decíamos, hay que saber ubicar la dimensión espiritual, esas creencias, esos valores, esos principios, esos referentes. Entonces cuéntanos unos primeros planos de ese Amir del principio del libro. ¿Qué había en sus modos de actuar? Creo que era una persona muy apática por falta también de referentes. Él no estaba muy cercano a su papá, entonces siento que le hizo falta eso para saber cómo comportarse. También siento que afectaba el hecho de las castas, el hecho de que él, o sea, tenía como se sentía superior y se sentía superior a Hassan, y también siento que una forma para él mostrarse y resaltar, siento que enfrente de su papá era reduciendo a alguien más y reducía a Hassan, incluso cuando le decía como que no entendía las palabras y ese tipo de cosas, siento que lo reducía. Entonces creo que era una persona apática y siento que también le afectaba mucho el hecho de sentir que mató a su mamá, y sentir que no quería, que su papá no lo quería y que quería más a Hassan. Siento que le faltaba educación como emocional para saber relacionarse con su entorno y para saber cómo esto está bien y esto está mal y porque yo soy superior a Hassan.
Siento Bueno, que le falta educación. claro, la educación es lo que nos humaniza, pero la educación no solo la institucional cuando va a un colegio, sino esa forma de promovernos como seres humanos en un hogar, no vivirlo como en un hotel, sino un hogar que nos haga sentir que pertenecemos a. Y como bien lo dices, Vale, la mamá de Amir se muere en el parto de Amir. Y el papá está muy distraído en fiestas, en actividades sociales, políticas y en gustos propios que no comparte propiamente con Amir. Entonces, así las cosas, Amir queda como huérfano de mamá muerta y huérfano de papá vivo. Entonces, en donde él necesita educarse para humanizarse, para tener esas 4x4 armónicas, eso que bien dices, la inteligencia emocional, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, los criterios, los valores, los principios, que no los tenía propiamente, insisto, de sus modelos de identidad más cercanos, papá y mamá. Sus relaciones fueron muy nutritivas y yo pienso que hubiera sido de la amiritud sin un Rahim Khan, por ejemplo, el mejor amigo de Baba, sin el gusto por la literatura, que también pienso si él tenía ese gusto por leer, cómo se habrá interpelado con los personajes de los libros que leía. A ver, vale. Cuando tú estás poniendo el foco en el Amir del principio, tan deshumanizado, tan mal educado, hablas de las castas y yo pienso, la familia supera el ambiente cuando se sabe y se quiere hacer familia. Sí, el asunto de las castas ponía a un Amir en una zona de solomillo, de soberbia, pero entonces esto era general en las personas de Afganistán del nivel de Amir. No. Lo que yo siento es lo que te decía desde el inicio. Creo que Amir quería mostrar una fortaleza, quería mostrarse fuerte y quería mostrar como que él podía para resaltar frente a los ojos de su papá. Y entonces creo que el no saber lo mismo, no tener como la inteligencia emocional de decir como, o sea, yo puedo hacer cosas positivas que me hagan sobresalir, lo hacía negativamente. Entonces por eso siento que también como lo mismo, trataba como no tan bien a Hassan. Entonces siento que es eso, o sea, como el haber querido mostrar como esa fortaleza que tenía, pues lo llegó a hacer negativamente por no saber cómo hacerlo. Por no saber cómo hacerlo. Precisamente es por eso que en el punto de fuga tenemos que ubicar la dimensión espiritual, esa educación, esa originación, eso que yo entiendo como valores que apropiados se llaman virtudes, esos referentes con los ojos con los que yo me relaciono con el mundo. ¿Y en qué momento piensas que Amir cambia su punto de fuga y nos muestra una amiritud más amable? Yo siento que le tomó tiempo, porque digamos Claro. que tampoco supo cómo llevar el tema de la violación y tampoco tener como la empatía hacia Hassan, y entonces siento que no haber sabido cómo gestionar todas esas emociones que él sentía hizo que trataran muy mal a Hassan al punto pues de que los tuvieran que echar por haberse robado un reloj. Entonces siento que mediante Amir fue creciendo, y también el hecho de haber tenido que salir como de su zona de confort, Eso es. siento que ayudó a su evolución. Muy Entonces bien. siento que ya no estar en esa zona de confort le ayuda a darse cuenta, a cuestionarse de qué estaba haciendo mal.
Entonces, pues lo mismo, lo que tú siempre dices, a nosotros se nos notan las relaciones y siento que a él se le empezaron a notar como las relaciones que seguramente tuvo también con el mejor amigo de Baba, que era una persona Rahim como muy Khan. consciente, Rahim Khan, que era muy consciente. Entonces siento que es eso, o sea, mediante las relaciones que seguramente tuvo a lo largo de la vida y también la literatura, siento que ayuda mucho, pues se dio cuenta, o sea, y se cuestionó de qué es lo que estoy haciendo y pues Y siento que la hay cambios. enfermedad del papá, la muerte del papá, todas esas circunstancias, tienes Claro, toda la razón, lo fueron llevando a estructurar más su dimensión espiritual que estaba de alguna manera tan desnutrida, ¿vale? Extrapolado esto a las 4D, pensaría yo en esto tan automático del cerebro reptiliano, que los automatismos, eso cualquiera, 1D, 2D, movernos en modo emocional, emocional, planos, planos. O sea, ahí hablábamos que hasta un mamífero se mueve en el modo límbico emocional. Vamos a tener mayoría de edad, madurez, cédula que además de que evidencie esa dimensión física, cronológica, mayor de 18 años, 21 en muchos otros países, manifiesta madurez en 4x4 dimensiones. La corteza prefrontal, el neocórtex, que me hace conocer y actuar en consecuencia de eso que me hace mucho bien a mí y a los demás. ¿Qué consecuencias tiene estas decisiones que estoy tomando aquí y ahora? ¿Las estoy tomando desde lo límbico? ¿Las estoy tomando desde lo reptiliano? ¿O las estoy tomando ya con madurez? Entonces, esto es lo que me hace moverme con perspectiva, con profundidad, porque esa dimensión espiritual, insisto, no son solamente esas creencias religiosas, sino ese criterio que, como también hemos venido diciendo, en la originación, ese punto de referencia, de referentes, de criterios, nos permite tomar decisiones, apertura, libertad,